Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras hoy, un lunes más. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre manifestando el fruto del Espíritu Santo y junto a Angeli vamos a estarles compartiendo sobre el tema de la templanza. Esperamos que realmente sea un tiempo de bendición, que podamos meditar en la palabra y que el Señor pues sea hablando a nuestros corazones. Entonces, bueno, empecemos. El título de la enseñanza del día de hoy es controlando mi boca, pensamientos y cuerpo. Eh, no le colocamos de pronto textualmente la palabra templanza, ahorita vamos a de pronto a anotar por qué, pero pues todo esto va relacionado con este aspecto del fruto del Espíritu Santo para que lo tengamos claro. Bueno, vamos a responder 4 preguntas en el desarrollo del estudio. La primera es por qué es importante controlar mi boca, pensamientos y cuerpo. La segunda, cómo controlar mi lengua. La tercera, cómo controlar mis pensamientos. Y la cuarta, cómo controlar mi cuerpo. En cada una de estas vamos a ver un poquito de lo que el Señor pues, nos quiere enseñar, ¿cierto? Al respecto y todo ello relacionado con el fruto del Espíritu y lo que la templanza es. Entonces, bueno, para empezar, chicas, nos gustaría definir el concepto de templanza. Como les decía ahorita, es una palabra que a veces no se escucha como muy comúnmente. Sin embargo, pues en la palabra de Dios hacen referencia a ella por medio de otro tipo de términos. Entonces, bueno, para definirla, en primer lugar, la templanza hace referencia como a la cualidad de ser sobrios o moderados en el actuar. Entonces hace referencia como a una persona que es recatada, por decirlo así, o que tiene un actuar o una conducta que es moderada, cautelosa. Entonces, por ende, la templanza como tal implica actuar con cautela, con el fin o con el propósito de evitar daños o dificultades, problemas. Entonces, una persona que tiene esta característica de templanza es una persona que va a ser moderada en su actuar para evitarse cualquier tipo de problema en general. Es como el concepto en general. Ya hablando como más específicamente del contexto de la palabra y lo que la Biblia nos enseña, esta palabra viene del latín temperantia, que hace referencia a la moderación de la temperatura. Entonces, haciendo de pronto una ilustración para entender un poquito más el concepto, la templanza es como moderar esa temperatura o ese fuego que tenemos en nuestro interior que surge a raíz de diferentes cosas, sea por nuestras emociones, sea por nuestros pensamientos, sea por nuestra carne, podría decirse, o nuestras pasiones. Pero finalmente es eso, es como dominarnos a nosotros mismos eh, referente a todas esas cosas que pueden llevarnos a salirnos de nuestras casillas o a actuar fuera de lugar, fuera de sí. Entonces, considerando esto, podemos reconocer que en la palabra todo lo que tiene que ver con la templanza o con el dominio propio es un mandato por parte del Señor, ¿cierto? En distintas partes se nos hace como ese llamado a tener dominio propio, sobre todo a nosotras en el caso de las mujeres, nos dice ser sobrias, ser recatadas, ser prudentes, y sí, hay diferentes como conceptos. Y si nos fijamos en nuestro contexto como mujeres, mucho más. Entonces, es realmente algo importante que podemos reconocer que en la palabra se nos manda o se nos indica. Eh, pero también nos gustaría de pronto que pudiéramos todas pensar o ver que la templanza como tal no solo se queda en un mandato o no solo hace referencia a un mandato de parte del Señor, sino también una capacidad que Él nos ha dado. Y eso puede resultar tal vez un poco como complejo para nosotras porque es como que, bueno, Dios me está mandando que cumpla esto, pero a la vez me está dando la capacidad para hacerlo o me está permitiendo que yo tenga esa cualidad. Entonces puede sonar tal vez extraño, pero finalmente es eso. Es por un lado un mandato, algo que debemos cumplir, pero por otro lado una capacidad o una cualidad interna que por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Dios nos permite cumplir. Entonces vemos que no es algo como que el Señor nos deje en el aire o nos mande esto,
sin de pronto capacitarnos para cumplirlo, sino que realmente hay en nosotros un poder interno que surge por medio de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, para que podamos realmente controlar nuestra carne y no dar lugar a los deseos que de pronto tenemos en nuestro interior. Entonces, ya teniendo como un poquito la claridad del concepto, vamos a responder la primera pregunta, que es ¿por qué es importante controlar mi boca, pensamientos y cuerpo? Si hablamos del dominio propio y del control que debemos tener hacia nosotras mismas, de pronto podríamos hablar de muchos aspectos de nuestra vida, pero pensamos en estos tres porque creemos que realmente son como los que abarcan más de lo que la conducta del ser humano implica, por decirlo así. Entonces, sin embargo, pues podemos considerar o cada una ya de forma personal pensar, dependiendo las cosas que más nos estén costando o las cosas que de pronto si nos estén afectando, cuál de estas cosas es o si de pronto hay algo más en lo que podremos aplicar todo lo que por medio de la palabra hoy vamos a aprender. Entonces, el primer motivo o razón por la que deberíamos controlar nuestra boca, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo es porque lo que procede de nuestro interior está contaminado por el pecado. Lo hablábamos en la reunión pasada y es esa naturaleza pecaminosa que hay en nuestro interior que nos lleva muchas veces a actuar de forma equivocada. ¿Y qué nos demuestra esa naturaleza pecaminosa? Que nuestro interior, que nuestro ser finalmente está lleno de pecado y que hemos sido transformadas, hemos sido restauradas, hemos sido redimidas, pero esa naturaleza sigue estando ahí y la carne es algo real con lo cual luchamos. Entonces, ¿por qué debemos procurar dominar o controlar todas estas cosas dentro de nosotros? Porque realmente lo que hay en nuestro interior, lo que procede de nuestro interior, es dañino, tiene pecado. Entonces vamos a ir un momentico a Mateo 11:39. Voy a leer yo para de pronto agilizar un poco más estos pasajes, pero pueden ir anotándolos y ya de pronto cada una meditarlos con más calma en el estudio personal durante la semana. Entonces dice Mateo 11:39. Eh, me equivoqué, no era Mateo, creo que es Lucas, perdón, déjenme rectificar. Sí, efectivamente, es Lucas, ahorita lo corrijo. Lucas 11:39, corrijo ahí la primera cita. Entonces, Lucas 11:39 dice, pero el Señor le dijo, hablando, bueno, el Señor Jesucristo está en una conversación con los fariseos en la cual los acusa debido a la conducta que ellos tenían. Entonces dice Lucas 11:39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y pensaban que realmente es algo que puede sucedernos, porque muchas veces de pronto nos enfocamos o nos concentramos en cuidar nuestro exterior, en cuidar nuestra apariencia, no solamente hablando de la apariencia física, sino también muchas veces de la apariencia o la forma en cómo nos estamos mostrando a los demás. Y nos olvidamos de que realmente en nuestro interior es donde realmente debemos procurar estar limpias, ¿cierto? Entonces, y para eso es necesario el dominio propio. Muchas veces queremos ante los hermanos de la iglesia, por ejemplo, mostrarnos santas o que con nuestra vida acorde a lo que el Señor manda, pero en nuestro interior no. Y el Señor Jesucristo le refuta esto a los fariseos, que eso era lo que ellos hacían, porque eso era hipocresía finalmente. Entonces era en lo que primero queríamos meditar, en que realmente lo que está en nuestro interior es como el Señor Jesucristo está diciendo ahí, eh, hay una llenura de rapacidad y de maldad, porque finalmente el pecado está en nosotros, ¿cierto? Por nuestra naturaleza. Entonces ya teniendo como que eso en mente, nos vamos a dar cuenta de que por eso es importante controlar todas esas cosas, porque ya el Señor nos está diciendo que lo que hay dentro de nosotros está lleno de maldad y está lleno de pecado por la naturaleza que tenemos. Ahora sí, vamos a Mateo. Mateo 15, 11, 18 al 20. Mateo 15, 11, 18 al 20. Entonces dice, como les decía, pueden ir anotando las citas y ya luego de pronto leerlas con más calma. Dice Mateo 15, 11, no lo que entra en la boca, también está hablando el Señor Jesucristo.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Dice versículo 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y nuevamente vuelve al contexto de los fariseos, en donde ellos estaban criticando a los discípulos porque estaban comiendo trigo con las manos sucias, entre comillas. Eh, y, y entonces el Señor Jesús les dice, lo que realmente contamina o ensucia la vida del ser humano es lo que está dentro de sí, lo que está en el corazón, lo que está en los pensamientos, porque de ahí finalmente es que proceden todas estas cosas que nos llevan a actuar mal, que son los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, todas estas cosas realmente no surgen del hombre porque sí, o no es que ya estén dentro de nosotros. Lo que sí está dentro de nosotros es la maldad del corazón. Y es la maldad del corazón lo que nos lleva a actuar de esa forma. Entonces, si controlamos esas cosas malas que hay dentro de nosotros, vamos a evitar que eso se convierta en un actuar equivocado, ¿cierto? Porque finalmente estas cosas que el Señor Jesús menciona aquí son hechos, son actos, son cosas que realizamos. Un homicidio es un acto, es algo, es matar a una persona, requiere una acción. Un adulterio también lo es, la fornicación también lo es, hurtar también lo es. Entonces, todas estas cosas que nos llevan a actuar de forma equivocada y bajo pecado, realmente están surgiendo de algo malo que hay en nuestro corazón. Entonces dice, pero lo que sale de la boca, ahí está lo primero, la lengua, controlar la lengua, lo que sale del corazón, que también hace referencia a los pensamientos o al cuerpo, esto contamina al hombre. Entonces, ese es el primer motivo, chicas, que debemos tener presente. No nos dejemos guiar por esa frase tan común que hay en el mundo. Sigue lo que dicta tu corazón, haz lo que dicta tu corazón, lo que tu mente sienta, lo que tus pensamientos quieran, lo que tú sientas que está bien, eso es lo correcto. No, realmente por tener ese tipo de pensamientos es que muchas veces actuamos como actuamos. Entonces, no nos dejemos de pronto llevar por todas esas mentiras que Satanás ha ido sembrando en el mundo y que también muchas veces nos llevan a nosotros como creyentes a caer. Lo segundo, por lo que es importante controlar nuestra boca, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo, como decíamos en el concepto de templanza, es porque el Señor nos ha dado la capacidad para hacerlo. Entonces, si tenemos la capacidad para dominar todas estas cosas dentro de nosotros, es importante que las hagamos. Entonces vamos a 2 Timoteo 1:7, sé que es un versículo bastante conocido y que por ende pues podemos ahí tenerlo como presente en nuestra mente. 2 Timoteo 1:7. Y habla precisamente de eso, ¿cierto? De esa capacidad y de ese poder que hablábamos, que es la templanza que hay en nuestro interior por medio de la presencia del Espíritu Santo. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿a qué lo lleva? ¿O a qué nos lleva? A que podamos tener poder, tener amor y tener dominio propio. Es decir, que no seamos cobardes. Entonces, muchas veces creo que ante las cosas, o no sé si les ha pasado, que muchas veces cuando uno está de pronto luchando con un pecado, luchando con algo en su interior, uno dice, Señor, pero es que no puedo con esto. Señor, ayúdame porque es que de verdad no tengo la capacidad para superar esto. Pero en realidad sí la tenemos. Solo que nos olvidamos muchas veces de que ese poder está dentro de nosotros y de que ese dominio propio y esa capacidad interior, el Espíritu Santo nos las está dando. Es decir, si yo tengo la seguridad de mi salvación, si yo estoy segura de que el Espíritu Santo mora en mí, yo también voy a estar segura de que tengo la capacidad de dominarme a mí mismo. Entonces, eso. El tercer punto por el que también es importante que controlemos nuestra boca, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo es porque Dios lo manda y porque a Él finalmente eso le agrada. Entonces vamos a Romanos 8, 6 al 10. Romanos 8, 6 al 10. Dice Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esto es bastante interesante. Sería muy bueno que también quedáramos como tarea aparte del reto semanal, leernos Romanos 8, porque nos va a hablar mucho de esto, mucho de por qué es importante vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo y no tanto dar lugar a la carne. Pero vemos que el Señor dice que no le agradan o que es enemistad contra Dios los deseos de la carne, darle lugar a los deseos de la carne. Entonces, es por ello, chicas, que debemos tomar control y dominio de esas cosas que tal vez muchas veces nos están costando en nuestra boca, que ahorita con Angel vamos a ver un poquito más todo el tema de la lengua, o en nuestros pensamientos, con la ansiedad o las cosas que pueden surgir en nuestra mente, o con nuestro cuerpo, los deseos sexuales y cualquier otra cosa que esté impidiendo de que realmente podamos tener esa templanza que el Señor nos manda que tengamos. Pero tengamos eso presente, ¿cierto? De que el ocuparnos de la carne, el ocuparnos o el constantemente darle lugar a los deseos que nuestra carne tenga, es muerte. Pero el ocuparnos del Espíritu o darle lugar a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer es paz y vida. Y ya por último, en esta primera parte, ¿por qué es importante controlar mi boca, mis pensamientos y mi cuerpo? Porque controlar o tener dominio propio de todas estas cosas nos libra de caer en pecado. Vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Segunda de Pedro 5 al 10. Dice, perdón, 1, 5 al 10, ahora sí. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Bueno, perdón, antes de eso, el apóstol Pedro está hablando o está haciendo un mandato respecto a las cosas que debemos colocar en práctica para llevar una vida piadosa. Y dice, ahora sí, vosotros también poniendo toda diligencia, poniendo todo su esfuerzo por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo no vamos a caer? ¿Cómo no vamos o nos vamos a librar de, de caer o sí, de llevar una vida ociosa también? Porque muchas veces no es solamente que estemos cayendo en pecado, sino que estamos llevando una vida ociosa, una vida perezosa espiritualmente hablando, es decir, una vida sin fruto. Entonces, nos podemos también preguntar en qué estado espiritual me encuentro. Sí, no estoy en pecado tal vez, pero sí estoy teniendo una vida ociosa, estoy teniendo una vida perezosa espiritualmente hablando. ¿Y cómo voy a evitar que estas cosas sucedan o cómo voy a guardarme de esto? Teniendo precisamente estas cosas, teniendo fe, virtud, dominio propio, conocimiento, paciencia, piedad y afecto fraternal y amor. Entonces, estas cosas, chicas, nos van a librar o van a guardar nuestra vida de pecar o van a guardar nuestra vida de tener una vida espiritualmente ociosa o que tengamos una vida sin fruto, que no tiene como mucho sentido. Y ya por último, se me había olvidado leer Colosenses 3, 5 al 6, que nos habla también de esta parte, de la importancia de agradar a Dios por medio de darle lugar al Espíritu. Dice Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Queremos librarnos del castigo del Señor, queremos tener una vida que esté en paz con Él y no de pronto eh,
no sé, generándole ira, evitemos todas estas cosas terrenales que pueden estar causando que eso pase. Adelante, Angeli. Gracias, Gaby. Bueno, vamos entonces a responder pues la siguiente pregunta, que es ¿cómo puedo controlar mi lengua? Pues básicamente decidí hacerlo como que en 3 puntos, la manera pues en la que deberíamos de utilizar pues nuestra lengua, y no tanto pues enfatizándola pues como en las cosas negativas que puede ocasionar esta, sino en lo que realmente pues se debería hacer. Pero antes de eso quería comentarles como que un poquito sobre un caso. En 1987, si no me falla la memoria, estuve leyendo un caso pues que pasó en Wisconsin, que un bosque pues se incendió y más o menos como 2000 árboles más o menos pues se quemaron y 1200 personas fallecieron. ¿Por qué se ocasionó pues este gran incendio y todo lo ocurrido? Pues resulta que en la vía pues pasaba un tren y este botó unas chispas, y estas chispas pues producieron pues este incendio y ocasionó todo lo anteriormente dicho. En la Biblia, y creo que pues normalmente hemos escuchado sobre que la lengua pues la asemeja o la ilustran pues con el juego, ¿cierto? Hemos escuchado que la lengua es un miembro pequeño que puede encender un bosque muy grande. Entonces ahí pues podemos ver quizás algo negativo de lo que realmente no se debe hacer pues con este miembro que el Señor nos ha permitido pues utilizar para comunicarnos con otras personas, y más que todo comunicarnos para alabar y glorificar su nombre, que es pues realmente pues como la función y el por qué el Señor nos los permitió tener. Entonces es importante, vamos a iniciar entonces pues cuándo decirlo. Resulta que, bueno, todos conocemos el pasaje de Eclesiastés 3, 7 y en adelante, pues que habla pues sobre el tiempo, un pasaje que muchos conocemos y lo hemos escuchado en la Biblia, muchas personas pues del mundo se lo saben de memoria. Pues básicamente habla en el tiempo en el que pasan y en el que ocurren las cosas. Y hay una frase pues que dice que si todo pasa es por que el Señor lo quiera así, o todo es en el tiempo que el Señor corresponda. En este caso, pues como estamos hablando sobre la lengua, en Eclesiastés 3:7 habla sobre el tiempo que se tiene para callar y tiempo para hablar. Siento que algo que se nos complica bastante es el hecho de aprender a callar. O sea, es decir, aprender a entender que hay momentos en los cuales nosotros tenemos que como que guardar silencio y decir, ok, no es mi momento para hablar, como que mejor me reservo lo que tengo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos guiar y nos dejamos llevar de las situaciones que se nos están presentando y nos están pasando en el momento. ¿Como cuáles? Supongamos que yo estoy en el trabajo, tuve una discusión o un roce con un compañero y claro, estoy enojada, tengo rabia. ¿Qué es lo primero que hago? Decir todo lo que se me pase por la cabeza, que incluso eso pues, lo vamos a ver más adelante, todo lo que se me pase por la cabeza y decirlo. Y pues realmente no debería ser así, porque hay momentos en los que como está en la imagen la muñequita, pues que ella tiene como una bendita así en la boca, pues dando a entender como que yo debo de aprender a controlar mis pensamientos y controlar lo que voy a decir para no afectar o hacerle daño a las personas que están a mi alrededor. Pero claro, así como hay momentos para hacer silencio, para callar, hay momentos también en los cuales yo puedo hablar. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas puedo decir como en esos momentos en los cuales yo sí puedo hablar o puedo dirigirme hacia las personas? ¿Qué cosas debo de decir? Y también tenemos en Proverbios 15:28, que voy a leerlo, que dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Eh, Como les decía, va ligada también al hecho de aprender a controlar pues nuestra boca, nuestra lengua, y es el hecho pues de pensar. Siento que es algo que nos pasa a todos,
Y algo que siempre nos han dicho, incluso en el colegio, que no tienes que pensar antes de actuar. Si tú dialogas, si tú conversas con las personas, todo se va a solucionar, todo se va a mejorar. Y pues básicamente pues tiene razón en esa parte, pero no medimos muchas veces las cosas que estamos diciendo, no medimos cómo lo estamos diciendo. Entonces, antes de yo sacar una palabra de mi boca, de dirigirme a una persona, es muy importante como que pensar qué es lo que yo voy a decir, qué voy a decir ante una situación en la cual puedo estar enojada, una situación en la que, no sé, tenga rencor, tenga enojo, porque a ver, eso no habla pues de nosotros. O sea, para otras personas aparentemente van a decir, ay no, pero es que Angeli es muy grosera, es muy vulgar, siempre anda diciendo groserías, siempre responde de una manera muy fea. Pueden decirlo, pero ¿qué es lo que realmente, de quién realmente pues van a hablar? Van a hablar es del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos conscientes y tenemos pues conocimiento de que en la Biblia dice de que como personas creyentes siempre van a estar pues los ojos puestos en nosotros, ¿cierto? De que todo lo que hagamos, todo lo que nos expresemos, como hablemos, todo las personas van a estar, ay, pero tú no eres cristiana, ay, pero tú no vas a la iglesia. O sea, como que siempre las personas que están alrededor están buscando quizás la manera de señalarnos o de hacer ver pues qué tan arraigados estamos en el Señor. Entonces como que si en el trabajo las personas que me rodean saben que yo soy creyente y soy una persona que apenas me dicen algo, soy una metralleta que voy disparando cualquier cosa que se me pase por mi cabeza, pues como que, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace ella en la iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer ella en la iglesia? Porque no puede controlar pues sus palabras y no puede medir lo que va a decir. Entonces, como segundo, también tenemos qué es lo que vamos a decir. En el momento que se pueda hablar, en el momento que sea adecuado para hablar, qué es lo que realmente vamos a decir. Vuelvo y digo, si el Señor nos dio el privilegio de tener este miembro en nuestro cuerpo, fue realmente para edificación, fue realmente para alabanza, fue para que contáramos todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y todo lo que Él ha hecho en su creación. Entonces tenemos en Efesios 4, 29 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que les decía, si va a salir una palabra de nuestra boca realmente, pues debe ser tanto edificación para nuestra vida personal espiritual y como para la vida de los creyentes. Es decir, que las personas que nos escuchen hablar o tengan o estén alrededor de nosotros y tengamos el privilegio de poder estar y compartirles a ellos, puedan escuchar cosas que los edifiquen. Es decir, por ejemplo, yo hoy hablaba con un compañero y decía que mis compañeras pues no son creyentes, son del mundo y lógicamente sí, tienen una manera muy particular de hablar con doble sentido y decir las cosas como que muy directamente. Y yo decía, bueno, ellas pues tienen esta manera de expresarse, yo tengo la mía y yo le decía, bueno, yo siento que las cosas que ya están haciendo, lógicamente a mí no me van a edificar, o sea, no voy a aprender nada de esa manera de pensar, de decir las cosas, o sea, no, no sé, no es algo que me va a edificar, no es algo que me va a ayudar a ser una mejor creyenta, a ser una mejor Angeli, a tener un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues podemos ver el hecho de una persona que está en el mundo que no conoce y no tiene al Señor en su corazón, cómo se expresa, cómo habla y cómo esas cosas que a nosotros los creyentes que conocemos y entendemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, sabemos que esas cosas no nos están ayudando a edificarnos, no nos están ayudando a crecer espiritualmente. Entonces, es lindo y llena como de gracia y de gozo también al Señor de que nosotras como hijas del Señor, como su creación,
podamos hablar cosas que edifiquen a las personas, que digan como que caramba, al momento de hablar con Gaby, yo sentí una tranquilidad, sentí una paz, sentí que de alguna manera el Señor Jesús me estaba hablando por medio de ella, que sentí pues como gozo, tranquilidad, no que digan como que, o sea, quedé peor al momento de hablar con Gaby, o sea, esas palabras que digo Gaby me enredaron más, no sé, o sea, me está diciendo que haga cosas que no debo de hacer, o sea, no debería ser como que, como el fin de el momento de hablar. También tenemos en Mateo 12, 34, que dice, generación, a ver, yo creo que me equivoqué también aquí, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Algo que decía Gaby, eh, lo que está pues internamente en nosotros se ve reflejado pues en la parte de afuera exterior, en lo que hacemos, en cómo nos expresamos. Es decir, si nuestro corazón está lleno de maldad, si nuestro corazón aún está lleno de pecado y todavía no tiene al Señor Jesús, el Señor no lo ha limpiado, pues eso es lo que vamos a reflejar nosotros a las demás personas. Como decía en la última parte, porque la abundancia del corazón habla habla la boca, perdón. Lo que tenemos en nuestro corazón, lo que tenemos eh, aquí, pues, eh, sembrado, lo que tenemos aquí cosechado, lo que hemos realizado, lo que hemos aprendido, lo que hemos extraído de otras personas y está en nuestro corazón, es lo que nosotros vamos a reflejarle y vamos a mostrarle a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso digo, las personas que están en el mundo normalmente podemos escucharlas de una manera muy particular de hablar y de expresarse de las personas, incluso de ellas mismas, porque es lo que realmente tienen en su corazón. No han conocido al Señor Jesús, el Señor Jesús no ha transformado su vida, su pensamiento y no ha limpiado su corazón. Nosotras que somos creyentes ni tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, no debería ser así. Debería de ser todo lo contrario, es decir, que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas nosotros podamos reflejarlo y podamos expresarlo por medio pues de nuestra boca. Y por último en Salmos 51:15, que dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Que como les decía al comienzo, es realmente como el propósito por el cual el Señor también nos creó y nos dio pues este privilegio de poder comunicarnos con las otras personas. Realmente al Señor solamente le interesa que nosotros podamos alabar y glorificar su nombre. Que este miembro que el Señor nos lo dio lo utilicemos para cosas provechosas, para cosas de edificación, para cosas que ayuden a otras personas, que mi boca al momento de yo abrirla sea para adorar y glorificar su nombre, para contar todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida, para contarle a las personas lo que el Señor quiere para ellos y el plan que Él tiene para su vida. Realmente eso es lo único que el Señor espera de nosotros, que somos hijas de Dios, y es la razón de también de crearnos, del por qué estamos en este mundo y para qué fuimos creados. Y por último, pues, ¿cómo decirlo? En Lucas 4:23, pues habla de que nuestras palabras deben de ser agradables, deben de ser, como dice ahorita sobre Gaby del ejemplo, deben de ser palabras que ayuden a darle paz o tranquilidad a las personas, que no sean palabras bruscas, que no sean palabras pues tan directas, tan ofensivas, sino que sean palabras agradables, que sepamos cómo decir las cosas, que sepamos no tanto minimizar como quizás, por ejemplo, cuando vamos a predicar, que vamos a hacer un discipulado o vamos a compartirle la palabra a las personas, no es tanto minimizar pues la condición en la que se encuentra, sino pues sí saber decirlas de una manera pues que la persona pueda recibirlas bien, porque sabemos que hoy en día cualquier cosa también que digamos pues puede ser tomada mal, puede ser ofensiva, puede no sea recibida de la manera que usted lo quiso decir. Entonces, por eso es como que muy bueno ser sabios al momento de decirlo. Y claro, todo esto se logra por medio de la oración. Si yo al Señor le pido que me dé palabra de sabiduría, que creo que muchas hemos orado que el Señor nos dé palabra de sabiduría para saber decir las cosas y comunicar las cosas, y que Él sea hablando por medio de nosotros, realmente pues va a pasar así. El Señor nos va a dar
esa sabiduría que le pedimos y Él va a estar hablando por medio de nosotros. Vamos a hacer un instrumento que el Señor va a utilizar. También tenemos que podemos decirlas con compasión y eso lo podemos ver en Marcos. Estoy tratando pues de leer todo yo para agilizarlo un poquito, ya pues cada quien en casita lo puede hacer pues más tranquilo. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este es un ejemplo pues maravilloso. Sabemos que el Señor Jesús nos ha hablado y nos ha mostrado la manera en la cual nosotros debemos de actuar y debemos de caminar como Él anduvo. Y sabemos que a lo largo pues de la Biblia, en la historia, en el Nuevo Testamento, sabemos que muchas personas trataron de eh, hacer que el Señor, digamos, se enojara, hacer que el Señor les respondiera o le dijera cosas ofensivas. Muchas veces lo provocaron, muchas veces le dijeron una cantidad de cosas, pero el Señor fue tan sabio y tan prudente al momento de decir las cosas que realmente Él no decía lo que ellos querían que les dijera, sino lo que realmente necesitaban escuchar. Que también es como que una invitación, no es que el hecho de que una persona me diga algo, yo voy a responder de la misma manera porque no es la idea, sino de ser sabio y ser prudente y no seguir como que la corriente o seguir el juego, sino saber responder. Entonces aquí el Señor Jesús decía que les enseñaba con compasión. ¿Por qué? Porque Él sabía que ellos eran personas que estaban cegadas, que estaban llenos de las cosas del mundo que no, y da el ejemplo pues de la oveja del pastor. Cuando una oveja tiene su pastor, él escucha, sigue su voz y pues siempre está siguiendo hacia donde él va. Y estas personas que están en el mundo, pues realmente no tienen un pastor. Ellos van en la vida caminando por donde les plazca, por donde quieran ir, cogen para aquí, cogen para allá, no tienen un, tienen como un camino estipulado, una meta o hacia dónde llegar. Y el Señor entiende eso, que son personas que están cegadas por el pecado, que están llenas de pecado y no son conscientes muchas veces de las cosas que hacen, de las cosas que dicen. Debemos de ser conscientes que esas personas están en una condición de pecado y necesitan de nosotros. Necesitan de que nosotros les hablemos, les compartamos la palabra del Señor, haciéndolo con compasión y entendiendo la condición en la que se encuentra. En Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino comendaba la causa al que juzga justamente. Y era lo que les decía ahorita. No porque alguien a mí me diga una grosería, yo tengo que regresarle la grosería 2 veces más grande que la que él me dijo, porque realmente no es así. El Señor Jesús, como les decía, le decían muchas cosas ofensivas, lo maldecían. Muchas veces intentaron pues tentarlo con palabras para que como que dijeran: ay, mira el Señor Jesús, tanto que es así, que predica la palabra de Dios, y mira cómo responden. No, el Señor conocía el corazón y la condición en la que estaban esas personas, y Él nunca se puso en el mismo lugar pues en respecto a contestar o a decir cosas que ellos querían escuchar. No, el Señor simplemente les habló de la manera correcta. El Señor les habló como debía de hacerlo. Vuelvo y digo, expresando lo que realmente ellos deben de escuchar, que es el Evangelio y la palabra del Señor, y no juzgó, porque muchas veces creemos que tenemos la autoridad de juzgar, de señalar o decir: ay, pero es que tú eres esto, tú eres aquello y tú no tienes por qué decir esto o hacer esto. Y no, en la largo de la escritura nos dice que nosotros no tenemos por qué juzgar, que nosotros no tenemos el derecho ni la potestad para estar juzgando, señalando o poniendo en el lugar a alguien porque sí, porque somos hijos de Dios. No, realmente no tenemos ese derecho o esa autoridad de hacerlo, sino solamente Dios. Nuestra misión y nuestro propósito en la tierra solamente es predicar y hacer ver a la persona su condición. Y por último tenemos en Colosenses 4:6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Entonces, básicamente pues como que encierra todo lo que hemos dicho de cómo decirlo, de que debe ser con gracia, debe ser una palabra que llene y le dé tranquilidad a la persona, que pueda saciar esa necesidad por la cual está pasando en ese momento. Y claro, cada persona tiene una condición, tiene una necesidad diferente y a cada uno debemos de hablarle de acuerdo a la condición o de acuerdo a la necesidad que está pasando. Entonces, es bueno como hacer una conclusión pues del tema, el hecho de entender por el cual nosotras fuimos creadas, porque el Señor nos permitió tener pues este miembro en nuestro cuerpo, que realmente no es un miembro para señalar, para juzgar, para destruir, para hacer cosas malas. Y estas cosas malas abarca, que muchas conocemos, el hecho del chisme, de pues de hablar cosas que no corresponden mal de una persona, o hablar cosas ofensivas, o también el día un poco también que va incluido como los sarcasmos o ese tipo de comentarios que pueden ser chistosos o pueden ser como que, bueno, por el momento me río, pero no sabemos cómo las personas lo pueden tomar. Entonces, perdón, no es el hecho de utilizar la lengua para esa cosa, para destruir, para hacerle daño a una persona, porque el Señor no nos creó para hacer daño. El Señor no nos creó para hacer sentir mal a alguien, para ofender, sino todo lo contrario, para darle palabras de paz, de tranquilidad, de esperanza a esas personas que van en el mundo y que no tienen a nadie que quizás los guíe o los encamine como lo tenemos nosotros, que somos hijas de Dios. Listo, Gaby, puedes seguir. Súper, gracias querida. Bueno, entonces para continuar, vamos a responder la tercera pregunta, que es ¿cómo controlar mis pensamientos? Ya de pronto teniendo como la claridad de esta parte de lo importante que es cuidar lo que decimos con nuestras palabras, también tenemos que pensar en que finalmente la mente es el centro de control de nuestras decisiones, y eso incluye lo que decimos, lo que hacemos y cualquier otra cosa que surja de nosotros. Entonces es importante por ello tener presente el control de nuestros pensamientos. Muchas veces tenemos tal vez como conciencia de que debemos controlar nuestra boca, las palabras que decimos y eso, pero tal vez pocas veces nos detenemos a pensar en la importancia de cuidar nuestros pensamientos y de controlarlos, ¿cierto? Porque también en ellos tenemos control. La mente finalmente fue algo que el Señor nos dio y que tenemos el poder de ejercer dominio propio sobre ellos. Entonces muchas veces, por ejemplo, lo he escuchado mucho en los casos de personas que sufren de ansiedad, entonces que dicen como que no, es que yo no puedo controlar lo que pienso, o las personas que de pronto pues tienen ciertos problemas que los llevan a tomar decisiones en cuanto a sus vidas y demás. Y también muchas de esas cosas parten de los pensamientos que estaban permitiendo en su mente, ¿cierto? Entonces, es por ello que pues tomamos como con bastante importancia y cuidado el hecho de controlar nuestros pensamientos, porque teniendo en mente que todo esto que sucede en nuestra mente, valga la redundancia, es como un centro de control de nuestras decisiones, vamos a tener que partir de ahí para poder controlar el resto de cosas que hagamos. Entonces, en la primera forma como podemos controlar nuestros pensamientos es no dando lugar o no propiciando formas en las que podamos tener malos pensamientos y que por ende tengamos decisiones incorrectas. Nos dice Filipenses 4:8, que es un pasaje bastante conocido y que ya, bueno, creo que este tema de los pensamientos y demás lo estuvimos abordando bastante el año pasado con el tema de los gigantes de la mente, pero pues quería como que también pudiéramos como recordar esto, porque finalmente es algo bastante valioso. Y dice Filipenses 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todas las cosas que estén por fuera de estas características que aquí Filipenses nos da, son malos pensamientos. Son pensamientos que no deberían tener lugar en nuestra mente como creyentes. Entonces, si está surgiendo un pensamiento o una idea dentro de nosotras, debemos preguntarnos y como cuestionarlo conforme a estas características. Esto que estoy pensando es verdad, esto que estoy pensando es honesto, esto que estoy pensando es justo o correcto, esto que estoy pensando, este pensamiento que tengo es puro, este pensamiento es amable o bueno, o este pensamiento tiene virtud o en algo alaba al Señor. Hacernos este tipo de preguntas nos va a ayudar de pronto un poco más a cuidar más lo que pensamos, porque muchas veces el hecho de descuidar esos pensamientos es lo que nos va a llevar a decisiones incorrectas, hablando de forma general. Otra forma de cómo controlar nuestros pensamientos es no teniendo o no dando lugar a dobles pensamientos u opiniones. ¿A qué nos referimos a esto? Ya ahora que leamos Santiago 1.8 tal vez va a quedar un poco más claro. Entonces vamos allá. Santiago 1.8. Dice Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El término doble ánimo también puede referirse a doble opinión o doble pensamiento. Entonces, a eso es a lo que queríamos como de pronto compartir en esta parte. Muchas veces estamos como con pensamientos divididos en los cuales no sabemos como de pronto a qué darle lugar. ¿Será que le doy lugar a lo que mis amigos dicen o será que sigo lo que sé que conforme la palabra debo hacer? ¿Será que le doy lugar a lo que mi pareja dice o será que hago caso a lo que mis papás dicen? No sé. Todo este tipo de cosas que pueden de pronto generar dobles pensamientos o dobles opiniones. Muchas veces como que darle lugar a ese tipo de pensamientos o conflictos mentales nos va a llevar también a tener decisiones o caminos inestables o inconstantes. Entonces muchas veces creo que nos pasa que pensamos como que, uy, no, porque estoy como dudando tanto de todo. Tengo esta temporada en la que, uy, no, todo me parece como tan inconstante, tan inestable. Tal vez es porque estamos dando lugar o permitiendo que este tipo de pensamientos que son de doble ánimo o pensamientos dobles, no hablando de pronto tal vez en el mal sentido de la palabra o de la expresión, pero sí a pensamientos que nos llevan a ser inconstantes en nuestras decisiones. Entonces, cuidar de pronto esa parte de eliminar de nuestra mente esos dobles pensamientos. Y por último, no tener dominio propio de nuestros pensamientos nos lleva a estar frágiles y débiles ante los ataques del diablo. Otro aspecto que es importante tener en cuenta en toda esta parte de manifestar el fruto del Espíritu es de que no es solo que debemos procurar manifestarlo y colocarlo en práctica, sino que también es un enemigo latente o constante que va a impedir o va a querer impedir que nosotros hagamos eso. Entonces, tal vez tener un poco más de conciencia de ello nos va a ayudar a estar más fortalecidas en el actuar y en las cosas que debemos hacer. Y creo que en este tema del dominio propio es una de las partes en las que más el enemigo nos quiere atacar, porque luchar contra nuestra propia carne es lo que muchas veces más nos cuesta. A veces es más fácil decirle que no a otra persona que nos está incitando a hacer algo incorrecto, pero a veces nos cuesta más decir que no a lo que nuestros propios pensamientos o lo que nuestra propia carne quiere. Entonces es ahí donde entramos como en esa lucha interna, por decirlo así, de qué hacer, de qué decidir o de qué, sí, qué decisión tomar. Y muchas veces de pronto todas esas cosas surgen en los pensamientos. Como veíamos, los adulterios, las fornicaciones, todos esos pecados que consideramos muchas veces fuertes o complejos, parten realmente de pensamientos. Y como decíamos también, todos los pensamientos llevan a decisiones. Sean buenas o sean malas, llevan a decisiones. Entonces, cuidar o descuidar más bien esa área de nuestra vida, como lo es la mente, puede llevarnos a estar más vulnerables frente a los ataques que el enemigo sabemos que va a tener sí o sí. O sea, eso es una verdad que el Señor nos deja. En Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y es finalmente eso, es que está al acecho de cuando nosotros estemos más débiles para poder atacarnos. Y regularmente lo hace por nuestros pensamientos, lo hace durante la noche cuando estamos en nuestra cama llenas de pronto de ansiedad y de pensamientos incorrectos, o lo hace tal vez cuando están surgiendo en nuestra mente cosas que sabemos que no van a acordar lo que el Señor desea o quiere para nuestra vida. Le vamos a leer ahí ya por último Proverbios 25-28 y lo voy a leer en la Reina Valera, pero luego se lo voy a leer en otra versión que estuve leyendo y me pareció súper interesante pues sí, como la traducción que tiene. Dice Proverbios 25-28 acá en la Reina Valera. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y dice, espera un segundo, se me perdió. Y dice acá en esta otra versión lo siguiente. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Lo repito, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y es eso. Finalmente, cuando no tenemos dominio propio o cuando no tenemos tal vez la conciencia de ese poder como lo es la templanza que el Señor ha dejado dentro de nosotros por la presencia del Espíritu Santo, nos quedamos como una ciudad que no tiene murallas, como una ciudad desprotegida, eh, porque no nos dominamos a nosotras mismas. Entonces la pregunta es, ¿realmente será que mi mente está llena de una fortaleza alrededor que me está cuidando de todos esos ataques del diablo? ¿O será que estoy sin murallas? Y cómo puedo ver eso en que no me estoy dominando últimamente. Entonces es algo como para reflexionar. Adelante, Angela. Bueno, y ya pues casi por último, vamos entonces a responder nuestra última pregunta, que es ¿cómo entonces puedo controlar yo pues mi cuerpo? Básicamente yo quiero pues hacer énfasis en algo y quiero como que enfatizarlo en eso. De hecho, ser como que muy conscientes en esto es que primero somos comprados y segundo somos templo del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 6, 19 y 20, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como decía, es muy importante que seamos muy conscientes de que este cuerpo en el cual nosotros estamos en este momento no nos pertenece, no es de nosotros, y que en este cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad y es como, digamos, como si el Señor Jesús estuviese morando en nuestro cuerpo. Entonces, uno, entender que fuimos comprados por el Señor. Claro, cuando uno compra algo, ya eso no le pertenece a la persona que lo estaba vendiendo, sino que ya es propiedad pues de uno. Y segundo, como les decía, el templo, que somos templo del Espíritu Santo. Yo lo relacionaba con más o menos dos ejemplos. Uno, cuando a uno le dan, digamos, un detalle, un regalo, o le dicen como que, bueno, guárdame este detalle, estos zapatos te los voy a prestar, yo me voy a ir de viaje y cuando venga, pues lógicamente me lo tienes que devolver. Entonces yo tengo dos opciones: ponerme los zapatos, dañarlos, ponerlos feos y cuando venga la persona los encuentre en un mal estado. O dos, simplemente dejarlos guardados hasta que la persona, pues cuando venga, los encuentre en el estado en el que me los entregó. En el segundo ejemplo que pensaba, eh, voy a dejarlo mejor para el segundo punto. Entonces, en este, como les decía, es un cuerpo que el Señor nos ha prestado. Es un cuerpo que no nos pertenece, es un cuerpo que no debemos porque, digamos, como que
hacerle daño o tomar decisiones o hacer cosas hacia Él sabiendo que no es de nosotros. Si yo soy consciente de que esto le pertenece al Señor Jesús y que esto también me lo dio para gloria y honra de su nombre, yo debo de cuidarlo, así como el zapato, que si yo lo guardé y lo dejé ahí quieto hasta que la persona viniera y lo entregara, así mismo pasa con nuestro cuerpo. El Señor nos los ha dado y Gaby decía a un comienzo, claro, el Señor nos ha permitido pues estar en este cuerpo, pero sabemos que este cuerpo siempre va a tender al pecado, siempre va a buscar hacer cosas malas, siempre va a querer estar en pecado porque en la condición pues de nuestro cuerpo es el pecado, de estar cerca del pecado. Pero como así estamos, el cuerpo está pues siempre buscando estar cerca del pecado, el Señor también nos dio la capacidad de poder, digamos, ponerle como que un alto o poder tomar decisiones o jalar al cuerpo y que no se vaya hacia el pecado. Segundo, tenemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso lo vemos en Romanos 12:1. ¿Qué significa pues como vivo? Que sea con todo nuestro cuerpo, es decir, que si vamos a presentar nuestro cuerpo ante el Señor, sea todo nuestro cuerpo. Yo leía pues algo que antes pues cuando uno iba a hacer un sacrificio, pues digamos que uno tenía que terminar pues como todo, toda la ceremonia, pues como todo el ritual que se hacía. Hoy en día pues con nosotros, con nuestro cuerpo, nosotros tenemos la opción de poder salir como de esa ofrenda o de ese sacrificio pues que estamos haciéndole al Señor. Es decir, el Señor nos ha permitido y lo ha pues manifestado que digamos yo voy a presentarme ante el Señor yo en cualquier momento, aunque soy consciente de que eso debo hacerlo, en cualquier momento yo puedo decidir pues como que no estar más ahí, no hacer parte más de eso. Entonces el Señor pues necesita que todo nuestro cuerpo, todo lo que Él nos ha dado, podamos entregárselo a Él, dárselo en sacrificio y que sea pues permanente, de que no, hoy sí voy a hacer lo que tú me pidas, hoy sí voy a estar delante de tu presencia, mañana ya me dio flojera, mañana ya me ocupé, mañana ya como que, ay, qué pereza, no, no como que algo constante. Santo, pues conocemos que la palabra santidad pues hace referencia a estar alejado del pecado, de una manera para nosotros es como hacer ver y notar que somos diferentes a las demás personas que están en el mundo, que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues básicamente con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos, pero también con nuestro cuerpo nosotros podemos reflejar pues la santidad que tenemos en nosotros o aquellos que hemos venido trabajando para estar cerca al Señor. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, la vestimenta, siento que es una manera sí, muy importante en nosotras como creyentes, la manera de vestirnos, la manera en la que nosotros nos vamos a hacer ver ante las demás personas. Que, bueno, no quiero como que en sí decir como que, ay, no, no usar short y nada de eso, porque no soy como que, digamos, quién para decir qué prendas debes de utilizar y qué no, la verdad no. Siento que está en cada uno el hecho de cómo vestirse y cómo hacerse ver pues piadosamente, que se vea pues como la obra que ha hecho el Señor y que primero te sientas cómoda y segundo pues estés alabando al Señor también con tu vestimenta y que esa vestimenta que tú estés utilizando pues no sea para que personas del mundo pues tengan pues estén mirando o estén como con esa mala malicia pues que muchos pueden tener. También el hecho de, pues, de bebidas, no estar, pues, tomando o en fiestas, el Señor Jesús, pues, no nos mandó o no estipuló, pues, el hecho de que nosotros podamos estar en fiesta, podamos estar tomando, porque, pues, sabemos que cuando una persona está tomando o está en esos términos, pues no es consciente de las cosas que está haciendo. Muchas veces vemos que pues los borrachos andan por ahí diciendo cosas incoherentes, haciendo cosas reincoherentes que no tienen sentido. Y lógicamente después cuando ya están sobrios es que dicen como que mierda, yo por qué hice esto. Entonces por eso no es algo que deberíamos de hacer nosotros que somos creyentes, el estar
el tomar o hacer esto, porque vuelvo y digo, no hacemos cosas que son, que no están dentro de nuestra conciencia en esos momentos. También que el adulterio, el mirar la mujer del prójimo, el codiciar también cosas de las personas que están a nuestro alrededor, son cosas pues que no hacen ver lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, nos hacen ver lo que el Señor ha mandado, que es acercarnos cada día y ser más como Él. Eh, y pues por último, tocar como estos dos puntos de la servidumbre y de despojarse. Resulta que eh, el hecho de yo tener una vida pues consagrada al Señor, una vida que muestre lo que el Señor ha hecho, es con una disciplina. La disciplina muchas veces la pueden asemejar con los deportes, ¿cierto? Los deportes siempre se ha hecho ver y notar que para que tú puedas rendir bien en un deporte y puedas ver pues como resultados y puedas avanzar en ese deporte, tiene que ser todo con disciplina. Si no hay disciplina, pues no se va a llegar a nada. Y la disciplina no es algo pues que tú puedas hacer o tener de la noche a la mañana, no es algo que se hace realmente constantemente y es algo de siempre. No es que este primer mes, bueno, ahora noviembre y diciembre, yo estuve súper juiciosa, eh, haciendo cosas en la iglesia, preparándome, estudiando, controlando mi manera de hablar, de actuar, mejorando mi vestimenta y listo. Pero después como que ya, digamos, se nos pasa la fiebre de eso y ya vuelvo como si nada, como si no hubiese pasado. Y realmente no es así, eso es algo constantemente que debemos hacer siempre, todos los días. Y vuelvo y digo, todo va enfatizado en la oración, en pedirle al Señor que nos ayude pues a llegar a eso. Entonces, ahorita estamos hablando sobre el dominio propio y aquí en la servidumbre, pues más o menos, bueno, está en 1 Corintios 9:27, está haciendo como que referencia y nos está como que invitando o haciendo ver que el cuerpo no tiene por qué dominarnos a nosotros. O sea, ni los pensamientos, ni las emociones, ni cualquier otra cosa tiene por qué dominarnos a nosotros. O sea, el Señor no estipuló eso, el Señor no nos creó para que nuestro cuerpo, nuestros pensamientos tomaran nuestras decisiones, nos dejaran llevar, permitieran hacer cosas que no son, porque realmente no funciona así. El Señor nos dio la capacidad de que nosotros tengamos el control de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Incluso en la Biblia, pues lo que dice ahorita Gaby sobre el corazón, no tenemos por qué dejar que el corazón nos lleve a tomar decisiones o a hacer cosas que no son, porque sabemos que el corazón es malo, que es perverso, y que nos va a llevar a eso, a hacer cosas malas y a hacer cosas perversas. Entonces yo no puedo dejar que todo eso me domine a mí y sea el que tome mis decisiones, el que haga el que me permita actuar en ciertas cosas que no son las correctas. Yo debo de tener el control de mi cuerpo, debo tener el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, porque el Señor realmente me dio la capacidad para yo poder hacerlo. Claro, si no estamos cerca del Señor, no tenemos el conocimiento, no nos ejercitamos con la palabra, no leemos, pues lógicamente va a pasar eso, que dejemos que nuestras emociones nos lleven a tomar cosas y decisiones que no son. Pero si yo estoy ejercitándome, tengo una disciplina constantemente en las cosas del Señor, leyendo su palabra, orando, meditando, pues algo que yo voy a poder controlar con la ayuda del Señor. Y por último, el despojarnos. Eh, lo mismo de la carrera. Cuando una persona va a hacer una carrera, eh, pues normalmente su vestimenta pues tiene que ser adecuada para eso. Vamos a Hebreos 12, 1 y 2, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Entonces, como les decía, cuando una persona va a hacer una carrera,
normalmente su vestimenta tiene que ser muy ligera. Una persona que va a correr no puede llevar un bolso, un casco, unas botas, porque lógicamente eso le va a pesar, eso le va a incomodar y no va a dejar que haga su carrera realmente como se deja. Entonces el Señor Jesús nos está invitando que para yo poder continuar en esa carrera, para yo poder seguir en mi carrera y hacer pues todo lo que les hablaba anteriormente, es despojando y dejando todo a un lado todo aquello que me está obstaculizando mi paz y no me está dejando continuar la carrera. Yo no voy a poder, no desea tener un control de mi cuerpo si yo todavía vivo en pecado, si yo todavía estoy haciendo cosas que solía hacer antes de conocer al Señor Jesús. Cuando conocemos al Señor Jesús y le conocemos cada día más por su palabra, podemos ver que el Señor nos pide un cambio de vida, una manera diferente de nuestra vida como solíamos tenerla antes de estar sin Él y cómo debemos estar ahora. Entonces, si yo no me despojo de todo eso, si yo no dejo al lado todo ese pecado, todas aquellas cosas que no me están dejando caminar con el Señor, que amistades, que relaciones pues con parejas, que malas conversaciones y muchas cosas más, pues lógicamente yo siempre voy a estar con la tentación, lógicamente siempre voy a tener obstáculos y voy a sobrepensar, voy a dejarme guiar por mis pensamientos, por mi corazón, por mis emociones, que no debería ser así. Y en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Que es lo que le estoy diciendo, nuestro viejo cuerpo, aquel cuerpo que estaba lleno de pecado, aquel cuerpo que estaba caminando por lugares que no debía de caminar, aquel cuerpo que pensaba de una manera muy diferente, aquel cuerpo que, valga la redundancia, no utilizaba su cuerpo para cosas buenas. Todo eso fue dejado y fue crucificado aquella vez cuando el Señor Jesús fue crucificado en una cruz y murió por nuestro pecado. Todo eso que era Angeli, todo aquello que era María Victoria, Gaby, Lore, Chaivis, Dianita y todas las que estamos aquí, todo eso que alguna vez fuimos, todo eso fue dejado ahí atrás. Entonces no es como que de seguir con eso, o sea, ¿por qué seguir todavía con eso que el Señor ya pagó por mí? Todo eso al Señor no le importó realmente cómo era yo, en qué condiciones estaba, entonces, ¿por qué yo preocuparme? Entonces dejar como que todo eso a un lado y realmente enfocarme en lo que el Señor quiere y en lo que Él me está pidiendo. Si yo dejo al lado mi pecado, dejo todo aquello y me despojo de todo aquello que no me deja estar bien con el Señor, yo voy a poder estudiar su palabra, voy a poder meditar más en Él, voy a poder estar eh, más, como digamos, metida en las cosas del Señor, más centrada en lo que realmente quiere y por ende mis pensamientos, mi boca, mi cuerpo va a hablar de eso, de lo que yo estoy aprendiendo y de eso que está haciendo el Señor en mi vida. Entonces, como una pequeña invitación de si en algún momento creen que se están dejando llevar por sus emociones, si en algún momento creen que están haciendo cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, pues realmente pedirle al Señor que les ayude a tener ese dominio de su cuerpo, tener ese dominio de sus pensamientos, de su boca y de todo lo que tenemos, porque no debemos dejar que eso nos domine, no debemos dejar que eso nos lleve a tomar decisiones y hacer cosas que no están de acuerdo a su palabra. Si nos centramos y ponemos a estudiarnos, vamos a ser conscientes de lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas y por medio de Él y con ayuda de Él vamos a lograrlo. Y pues acá más o menos son como unos consejitos más o menos o como algunas ideas de lo que podríamos hacer, pues ya. Esto sí me gustaría como que de alguna manera meditarlo de manera muy personal, que sea como un encuentro entre nosotras y el Señor.
como base siempre va a ser buscar a Dios. El Señor es el centro de todo, el centro de nuestras vidas y por Él es que se puede lograr y se puede hacer todo. Eso lo encontramos en Mateo 6:33. Segundo, que es lo que hemos venido estado hablando, cultivar el dominio propio, perdón, que está en Gálatas 5:22, donde habla también sobre los frutos del Espíritu Santo, que es una manera de ejercerlos y de, perdón, y de ponernos pues como a trabajar y hacer cosas realmente que mantengan nuestra mente, nuestro cuerpo y todo ocupado y no dar espacio, como decía Gaby, a aquellas cosas malas, a aquellos pensamientos, a aquellas cosas que no nos van a ayudar para bien. Y por último, pues establecer prioridades espirituales, que realmente es lo que debemos de hacer, realmente debemos de poner prioridad a lo que realmente queremos, que es estar más cerca del Señor, hacer su voluntad y que todo de nosotros pueda alabarle y debemos de centrarnos en eso, no centrarnos en cosas que puedan pasar en el mundo, en situaciones del mundo, en amistades, e incluso cosas de moda y este tipo de cosas, que no es realmente lo que debe ser nuestra prioridad, sino el hecho de conocer cada día más al Señor Jesús. Listo, Gaby. Bueno, chicas, eso era como que todo lo que queríamos compartirle con Angeli para el día de hoy, que realmente pudiéramos meditar y tener presente este aspecto de la templanza, esta cualidad, porque creo que es bastante valiosa y es algo que pocas veces de pronto nos detenemos a pensar en que cómo estamos en esa área o en ese aspecto, pero es la invitación del Señor el día de hoy a que podamos tener presente realmente que el dominio propio y la templanza ya es una capacidad que el Señor nos ha dejado dentro de nosotras y que por ende tenemos el poder por medio del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas de hacerlo, ¿cierto? Entonces, esperamos que realmente haya sido un tiempo de bendición, que la palabra haya hablado pues a nuestros corazones y que podamos colocar todo esto en práctica.